para sumarme a las palabras de los diputados del interbloque del Frente para la Victoria que me antecedieron en el uso de la palabra. Me parece que hay, en primer lugar, que definir una idea. Cuando se discute la soberanía de un país, cuando está en discusión la autodeterminación de los pueblos, cuando está en debate una inminente o una amenaza velada de intervención militar y política en un país hermano, no hay lugar para peros, no hay lugar para grises, no hay lugar para duda. Porque cuando se le pone el pero, después de afirmar que no estoy de acuerdo con la autodeterminación, cuando se le agrega ese pero, lo que se está haciendo es habilitando la posibilidad de que por algún motivo tiene cierta lógica o tiene cierto asidero la posibilidad de intervención. Entonces, me parece que hay que defender la autodeterminación de Venezuela, la dignidad y la integridad de ese pueblo, la soberanía de ese gobierno, sin ningún tipo de pero. En segundo lugar, hay un tema de contexto. El gobierno bolivariano de Venezuela ganó 18 de las 19 elecciones en las que se presentó. 18 de las 19 elecciones. Y la que perdió, la perdió por medio punto y reconoció la derrota a la hora de conocerse los primeros resultados. Entonces, un país y un gobierno hiperlegitimado en las urnas. ¿Qué pasó? Cuando triunfa Maduro, después de la muerte de Chávez, por una pequeña diferencia, la derecha en Venezuela intenta un proceso de ruptura del orden constitucional a partir de un plan denominado La Salida. La Salida era un acuerdo de Corina Machado, de Ledesma y de Leopoldo López para generar un levantamiento en parte del territorio venezolano para producir un golpe de Estado en Venezuela y terminar con el gobierno de Maduro. Fracasó la salida. Leopoldo López quedó detenido, acusado con pruebas sobradas de participar en ese intento de golpe. O sea, la salida fracasó. En enero de 2015 intentaron otra apuesta que denominaron el cambio o acuerdo para la transición en Venezuela. ¿Qué era eso? Lo mismo que intentaron en febrero de 2014, pero nuevamente, bajo otro título, intentar desestabilizar al gobierno de Maduro. Intentar, por la vía militar, por la vía de la sublevación, por la vía de la revuelta, lo que no pueden lograr en las urnas. Y en el marco de ese plan, denominado el cambio, y hecho público por ellos, fue detenido Ledesma. Ledesma como parte de esa conspiración que intenta derrocar a este gobierno. Y Corina Machado fue quitada del Parlamento porque usurpó en el marco de la OEA un lugar en nombre de Panamá, producto del gobierno panameño, le cedió el asiento en la OEA a una diputada venezolana para hablar en contra de su país en nombre de un país como Panamá, lo que llevó a un conflicto diplomático entre Venezuela y Panamá. Entonces, ella se quitó el fuero parlamentario venezolano al querer representar a Venezuela en nombre de otro país. Entonces, lo que hay que contextualizar es que hay una derecha en Venezuela golpista que intentó un golpe de Estado en el 2002 y fracasó, que después intentó un lockout patronal en diciembre del 2002 y enero del 2003 y volvió a fracasar. Hay un intento constante y continuo de desestabilizar a un gobierno popular que vino a poner en discusión la distribución de la riqueza en Venezuela. Y eso no es ajeno a lo que pasa también en Bolivia, a lo que pasó en Ecuador, a lo que pasa también en Brasil en este momento y a lo que pasa en la Argentina. Hay una derecha regional que no se banca las decisiones soberanas de los pueblos. Hay una derecha regional que se tilda de democrática y no se banca las urnas. Hay una derecha regional que quiere someter a los pueblos de Latinoamérica como sea por cualquier otra vía distinta a la democrática. Y ahora, como no pueden por ninguna de esas vías, apelan a Estados Unidos a ver si pueden lograr que Estados Unidos intervenga, como lo hizo en 1954 contra Jacobo Arbenz en Guatemala, como lo hizo en 1961 contra Cuba en Playa Girón, como lo hizo nuevamente en el 65 contra República Dominicana, en el 66 de vuelta contra Guatemala, como lo hizo en el 83 contra Maurice Bishop en Granada, como lo hizo en el 89 contra Noriega en Panamá, como lo hizo en el medio contra Nicaragua y como lo hizo también
con el Plan Colombia del 2000, como lo hizo contra Zelaya y como lo hizo contra Lugo en Paraguay, como lo hace sistemáticamente cuando no puede por otras vías tener gobiernos que se le sometan. Entonces, me parece que hay que tener una profunda convicción democrática en el Mercosur y en la CELAC para ponerle freno a esta amenaza intervencionista. Y hay que decirle a esa derecha, vayan a las urnas, bánquense las urnas, que el pueblo va a decidir. Y los pueblos, cuando van a las urnas, van a seguir eligiendo gobiernos populares que van a seguir transformando la injusta matriz distributiva de Latinoamérica. Entonces, Latinoamérica Unida en las urnas le va a dar la elección democrática que todavía ellos no asumieron. Muchas gracias.